ahora sí, Ya. adelante. Bueno, en el conversatorio de ustedes se llama del racismo de las élites al fascismo cholo, como que hubiera un hilo conductor. Y lo hay, en el sentido de que si bien el racismo atraviesa todo nuestro tejido social, sin embargo, y esto lo voy a explicar luego, una porción muy racista, con mucho miedo también, con muchos temores a la pérdida de privilegios, de ese gran racismo de sectores A, sectores B y que atraviesa todo el tejido, es como que una porción se hubiera separado para seguramente convertirse en un fascismo cholo, en un fascismo andino, cuyo avivador de esto es López Aliaga. Ahora, el racismo, si en este país nacer y darte cuenta de repente que tu color es oscuro, es un sufrimiento, es darte cuenta que tienes menos acceso a todo. Asimismo, si es que tú naces en una élite, no es verdad de que tú consigues con tu esfuerzo todo, sino que de hecho nacer en una élite significa que tienes asegurado el futuro. En Chile, de 9 colegios salían el 100% de los gerentes, de los ejecutivos más importantes. Eso quiere decir que en este país algunos nacen simplemente que va a un 3 velozmente y los otros que nacemos en un tren que está parado o con las justas avanza o que hay que empujarlo. Entonces, ¿qué implicancias tiene eso? Ahora, ¿por qué aparece? Esto ya sabemos que es una herencia que viene de la colonia. Ahora, ¿por qué? Por razones de control también. No es por gusto que nos hayan encajonado. Tú eres mestiza, tú eres negro, tú eres sacalagua, ¿no? Tú eres cholo, tú eres serrano. O sea, cada uno tiene como un casillero al que pertenecemos y por supuesto que nos engañan que podemos escalar esta escalera, podemos llegar, lo que es falso. Y creo que por algo en la Constitución o la gente, los políticos nos repiten en las orejas, todos somos peruanos. Está de más, es como que me digan que todos tenemos estómago, no tendrían para qué decirme, pero lo dicen como una manera de reafirmar aquello que no es realidad. Es un deseo para los sectores marginados, pero no es una realidad. Está comprobado por OCDE que una persona, un niño que nace en un hogar pobre, se demora 300 años y entre 8 y 9 generaciones superpuestas para llegar a la clase media. Entonces, con la presencia de Pedro Castillo, creo que se ha destapado, y con la pandemia, se ha destapado una cortina y hemos podido ver lo que somos como país. ¿Qué ha felizmente digo, no felizmente, pero ha habido pandemia. Entonces no han podido hacer una campaña mucho más agresiva, pero la campaña que han hecho los sectores más poderosos por el miedo, por el terror a perder privilegios y ese terror que se convierte en rabia, porque ha habido mucho odio y mucha violencia, esa rabia hizo de que nos quisieran asustar, no solo al sector de élite, que serán unas 40 familias que manejan todo, bancos, etcétera, sino han querido asustar a todo el sector A y B, que es como que el sector más poderoso tuviera un bus y ya los demás, sus siervos que trabajan a niveles altos, se habían sentado y otros creían que ya estaba, aunque sea, al subir en esta manija para subir al auto, al bus. Pero ahí, ¿por qué? Porque esta sociedad nos vende la idea que tú puedes todo. Tú tienes expectativas que puedes subir y uno tiene que saber la realidad. No puedes subir, no puedes, no puedes. Si es que logras subir es por un efecto de suerte, etcétera, pero no se puede. Acá tenemos todos límites. Entonces, es una farsa la Constitución cuando dice que todos somos iguales. No somos iguales, no hay oportunidades iguales.
Y no es casualidad que los sectores más pobres se hayan visto identificados con Pedro Castillo. Entonces, dentro de esta ideología donde hay una superioridad de razas, nos trae a los seres humanos una frustración enorme. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo era de la Católica, estudié Derecho primero antes de Psicología y era una alumna buena, muy buena. Y salió un puesto, yo no tenía cómo llegar a la administración pública, porque también en esa época, y yo soy una mujer que tiene 80 años, era muy, muy difícil llegar a la administración pública, porque tenías que tener contactos, porque los que llegaban a cargos altos eran los prácticamente empleados de la gente muy poderosa. Entonces me fui a la universidad, perdón, a la municipalidad, porque estaba el letrero, tenía buena nota, y había un señor Lira que trabajaba con Bedoya Reyes. Esto lo he contado en la televisión el día del racismo. Entonces, él entró y a ellas las saludó, le dijo, ¿quién eres tú? Eran blancas, altas, delgadas. Entonces no sabía, pero sabía que eran pitucas, que eran de élite. Entonces le dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? A mí, por supuesto, me ignoró. Cuando ellas pasaron, pero en el camino estábamos conversando con ellas y me decían, qué bien, que tú tienes nota alta. Yo estaba segura que me iban a tomar porque eran 3 puestos. Ellas eran como 5 o 6 de una misma clase social. Entonces, cuando yo ingreso, ellas ingresaron, yo miraba pues por la bisagra y por la puerta, ¿no? Y ellos, el doctor las hizo sentar, charlaban, él les preguntaba seguramente de su familia, en gran charla. Cuando yo entré, que yo era una chica, una mestiza, pobremente vestida, me quedó mirando y me dijo, ¿qué desea? Le dije, vengo por el trabajo. Estaba de más, era ofensiva esa pregunta. Me vio y él se paró para que no me sentara yo. Entonces yo no me senté porque él se paró y me miró ni un segundo y me dijo, voy a ver esto pues, y ya la vamos a llamar. Yo no lo sentí en ese momento por un mecanismo que se llama de negación, donde cuando es muy fuerte la emoción, tú la borras aparentemente, pero en cualquier momento sale. Lo olvidé por siempre. Hasta que un día yo tenía una entrevista en la televisión y era el día del racismo. Y entonces, ahora que soy mucho más fuerte, dije, lo voy a decir. Y cuando quise pensar lo que iba a decir, la voz se me quebraba. O sea, yo había sentido esa humillación, sino que no tenía en ese momento estructura, era una jovencita para soportar. Así es que lo dije, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Entonces, ese dolor se me quedó, porque cuando yo fui a repetir, entrenándome lo que iba a decir en la televisión, la garganta me dolía de lo que era como una agonía que me había quedado. Entonces yo me pongo a pensar cómo sienten las personas cuando saben que su hijito lo mandan a la universidad y saben que no va a tener puestos altos. Eso es una agresión y un dolor permanente. Cuando uno llama está más fuerte, y en eso creo que ha sido muy beneficiosa la presencia del presidente Castillo, ya es diferente, porque hay una identificación con él. La vez pasada me decían, pero Carmen, pero es un indio. Sí, pues, pero si en esta mesa que se llama Perú hay accionistas, todos iguales, y 50 hemos estado afuera, ahora que viene Pedro Castillo, nosotros nos sentimos identificados con él y no con tu candidato. Hazte la idea si fuéramos shipivos. Él tiene cara pintada como yo, pues así quiero. Entonces, esto ha sido realmente una terapia, está siendo una terapia para todo el país. Y con los años, y esto es importante darnos cuenta, porque cuando tú reconoces tu emoción, cuando tú la ves que te da pena, que te quiebra, en ese momento tienes que saber que no solo estás sufriendo, sino que necesitas no quedarte en el sufrimiento, sino ir mucho más allá. Entonces, este racismo
que tenemos que terminar con él porque hay que hablar de él. Hay una frase que siempre la digo: de lo que hablas no sufres. No digo de lo que gritas, no digo lo que te lamentas, de lo que llores, no. Cuando tú eres capaz, así como tú ves un mueble blanco y dices, ese es blanco, cuando eres capaz de hablar y decir, me siento humillada, estoy jodida, mis hijos no sé si cómo serán, en ese momento me doy cuenta que hay muchas cosas por luchar y voy a luchar con mi cerebro y con mi corazón. Ahora, esta situación, ahora, por ejemplo, en algún artículo de Jugo de Caigua, yo veía cómo lo primero que pueden preguntarte cuando tú llegas a un grupo donde podemos estar más o menos blanqueados, con maquillaje o como sea, o bien vestidos, lo primero que te preguntan es tú de qué colegio eres. Es lo primero. Yo estaba en un directorio donde estaba Benavides de la Quintana, Ismael, el papá de Ismael Benavides. En un cargo alto yo tenía, pero yo era chola, yo no era pituca, pero todos eran pues de apellidazos. Ellos no conversaban, no hablaban con apellidos. Así como en Nuevo Perú pueden hablar de Lucía y ya saben que es Lucía Alvites, ¿no es cierto? O pueden hablar de Marisa y es Marisa Glave. Ellos tienen unos códigos diferentes. Ellos hablan de nombre. Pero Mario ha hecho esto, ha hecho Dionisio, o sea, tienen un neolenguaje que solo ellos entienden. Pero acá lo increíble es que esta economía que tienen es sobre recursos de todos. Entonces yo tengo mucha esperanza a la edad que tengo que esto va a cambiar. Ahora, ocurre que cuando hay una frustración grande, cuando hay mucha cólera que no la procesas, que no te das cuenta que estoy con cólera, entonces esto se puede convertir en odio. Y de eso es lo que va a aprovechar en los grupos fascistas. Porque yo estuve leyendo para ustedes, estuve leyendo todo el discurso de López Aliaga. Y realmente estaba yo indignada. Porque ¿qué hace López Aliaga, por ejemplo? Él lo primero que hace es que les ofrece a esta gente frustrada, les ofrece un mundo maravilloso. Entonces, les decía ayer en un Zoom que tenían ahí, decía, tú no tienes plata, no importa, hermano, te voy a mandar a la mejor escuela. Y empezaba a inventar, porque cuando inventa yo me doy cuenta por su voz, empezaba a inventar todas las escuelas para que tú escojas. Entonces es utilizar la frustración de unos jóvenes para simplemente tenerlos a su servicio y poder gobernarlos. Luego les hablaba de la religión, otra característica de los fascistas. Necesitan apoderarse de signos, de elementos que creen que son trascendentes en el tiempo. Entonces él rezaba. Antes de empezar el Zoom, él rezaba rosario en mano. Y como la gente que va tienen el inconsciente registrado que el rosario es bueno, automáticamente lo asocian con la bondad. Otra característica, no los hacen reflexionar. Todo es acción. Y cuando lo vemos a López Aliaga, es un típico fascista. Él no razona, no tiene un yo que piense antes de hablar. Él simplemente va a la acción. Mueran cerdos. Y eso es un lenguaje común a los fascistas, no es solo del Perú. Mueran, y habla sin tener responsabilidad de lo que habla, porque es una persona sumamente impulsiva. Entonces, a los jóvenes que van, los deforma totalmente. A los jóvenes y a sectores, digamos, de clase alta o clase A o B, que son gente ignorante, ¿no? Entonces, lo más importante del ser humano es pensar, no es hacer, es pensar. La educación nuestra no ha permitido que nos han dado, no ha permitido que pensemos, nos han enseñado de memoria, porque estaba prohibido pensar, porque pensar en este país es peligrosísimo. Entonces, consciente o inconscientemente,
han hecho que los maestros vivan con miserias, vivan con angustias y para que ni siquiera tengan energía para ir a leer. Entonces, simplemente había una educación que era memorística. No había, y por otra parte, los padres de familia con miseria material, no puedes tener una riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque no sabes si comes mañana, entonces la madre le pega al hijo, se desespera, y entonces las criaturas no saben pensar y son impulsivos. De esto aprovecha López de Aliaga. Por otra parte, les hace creer, los fascistas hacen creer en un mundo mejor y que va a ser maravilloso todo. Y acá se confunde, acá lo que hacen es movilizar el pensamiento mágico de las personas que todos tenemos en algún momento de la vida. Qué lindo sería de que yo mire la lámpara y se convierte en oro. Eso es pensamiento de niño, pero ese pensamiento mágico lo tenemos y tenemos que darnos cuenta que muchas veces deseamos cosas y creemos que se va a cumplir. Sin esfuerzo no hay nada. Entonces, él, cuando yo veía que López Aliaga hablaba de Perú potencia mundial, yo decía, está mal de la cabeza. Pues eso es su principal eslogan. Entonces les hace sentir que son parte de este país, no son valiosos por lo que hacen. El fascista nunca reconoce individualidades. Él reconoce que tú eres afortunado por haber nacido en el Perú y Perú va a ser una potencia. Y punto. No hay, está prohibido analizar, está prohibido criticar. Tú tienes que aceptar. Entonces, otra cosa también que me parece importante, en un grupo humano, tú buscas el consenso, porque de la contradicción nace la luz. La inteligencia colectiva es mejor que la inteligencia individual. Entonces, para los fascistas, como López Aliaga, que es el peligro más grande, entonces está prohibido consensuar. Tú tienes que creer en lo que te dice el que te dirige. ¿Por qué? Porque él sabe y está trabajando para tu bien, y falso, porque está trabajando para bien de él y de las élites. Ahora, también es como un ejército. Hay gente de pueblo, hay gente que tiene más dinero, militares, etc. Por ejemplo, cuando él va ahora, cuando él dijo que mientras Keiko trabajaba acá para ganar en la segunda vuelta, López Aliaga dijo que se iba a provincia a apoyar a Keiko. Falso. Él ha ido a crear puntos o grupos en todo el país para que lo ayuden. Entonces, ayer cuando entro al Zoom me sorprendo, porque como militares, yo soy Ciro no sé cuánto, representante de Moyobamba, yo Ciro, y les da tarea. Están encargados de gratis hacerles todo el trabajo de redes. Entonces, estos muchachos que no tienen futuro se agarran de él y sienten que puede hacerlo. Ahora, son personas, este hombre, eso es paranoico, teme el complot. Y como teme el complot, y los chicos que están, o las personas que están en ese grupo, son temerosos y frustrados, también temen, tienen miedos desde chicos. Entonces, López de Aliaga, por su naturaleza, él cree en el complot, y de verdad, no engaña, él cree, tiene una realidad alterna. Él decía de que cuando iba de viaje, habían 14 personas que tenían que cuidarlo porque habían francotiradores. Esto es producto de su locura alterna que tiene, pero que la vive en ese momento como si fuera real. Entonces, lo que además engaña, y eso es propio del fascismo, que el grupo de él va a pertenecer a una élite, pero élite popular, y que la vida no tiene sentido si no es guerrear para tú estar en esa élite, porque eso es lo mejor para el país. Entonces, y además, si te mueres en el camino, no importa porque eres un héroe, pero necesitan también insignias como los niños, como el niño que tiene su uniforme, como todavía no tienen sentido de que perteneces a un grupo en forma abstracta,
como una creación en tu cabeza, es como un niño, le puede leer la palabra ropero, pero a lo mejor no tiene claro lo que es un ropero, pero le ponen la figurita del ropero, porque ropero solo no significa nada. Entonces, como somos una sociedad concreta, donde tenemos que ver el objeto, porque si no, no lo creemos, por eso es que Castañeda hacía publicidad para las ancianas y decía, hay que ayudar a los ancianos, y sacaba a su anciana. Porque en esa época de Castañeda, si se hablaba de corrupción, éramos muy primitivos como para poder saber lo que era corrupción. Necesitábamos la figurita, el libro de Coquito. Recién empezamos a creer la corrupción cuando nuestros oíditos escucharon a los hermanitos. Porque si no, no, porque el grado de desarrollo que tenemos los peruanos es deficiente. Las personas, ¿por qué? Porque estamos llenos de angustias, y cuando tú tienes a tu padre que está muriendo, tú no puedes pensar, no puedes razonar. Entonces, con la angustia que vivimos, no se razona. Entonces, esto aprovecha este hombre, que creo que es un miserable, para poder avanzar. Y esto me parece delicadísimo, porque si es que, por ejemplo, estos chicos de resistencia, claro que esos que salieron con la Cruz de Borgoña, a mí como terapeuta no me indigna, porque soy terapeuta y para mí no hay bueno ni malo, ya lo juzgará la fiscalía, si no quiero saber cómo esos chicos se han formado, quién los deformó. Entonces yo creo que esto nos sirve para saber que cada uno de nosotros tenemos que hacer una lucha permanente contra este gran peligro que significa el fascismo aquí en el Perú. Nada más por ahora. Doctora, muy ilustrativa su explicación. Ha soltado un montón de ideas que nos darían para hablar de largo. Yo quiero tomar algunas de ellas, ¿no? Bueno, esta anécdota que usted contó me hizo recordar una que también contó Susana Vaca, ¿no? Ella contó que cuando era niña ganó un concurso de canto, fue un empate, ¿no? Pero a ella nunca la llamaron para darle el premio, ¿no? ¿No? Y esperó por siempre y nunca le llegó, ¿no? Entonces, es como que hay un Perú mucho más difícil para quienes no formamos parte de esta élite, ¿no? Y creo que esta figura de tener ahora a un presidente con sombrero, ¿no? Con machete en la mano, ¿no? Con el látigo del rondero, ¿no? Creo que es como usted dijo, ¿no? Es algo terapéutico, ¿no? Y es algo que va a servir para que como nación podamos nosotros empezar a madurar, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, ¿no? De crecer y de madurar. Lucía, yo quería a ti preguntarte algo porque tú mencionaste una cosa que también hizo la ilación la doctora González, ¿no? El tema de la crisis, ¿no? O sea, estamos en un momento de crisis. Hace 100 años atrás en Europa también había mucha crisis, ¿no? Y resultado de esa crisis estuvimos, pues, digamos, actores políticos responsables de las peores matanzas y de los peores derramamientos de sangre que hubieron en la historia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Lucía, esto que se está formando? O sea, ¿de verdad estamos frente a una formación orgánica, política, de partidos realmente fascistas, más allá de la simbología que han soltado con la Cruz de Borgoña, que pertenece pues a estos grupos fascistas de la época de la Guerra Civil, ¿no? ¿Tú crees que estamos realmente ante una conformación de partidos fascistas y que en un futuro realmente se autoproclamen como tal? Sí, yo creo que podemos estar ante un escenario de que ciertos perfiles partidarios, ¿no? Se puedan hasta a llegar a autoproclamar como tal, ¿no? Yo sí creo que la coyuntura, lo decía hace un rato, ¿no? O sea, la coyuntura de crisis, pero también la coyuntura de polarización, impuesta sobre todo, porque esto creo que es importante decirlo, ¿no? ¿A qué ha jugado la derecha? La derecha ha jugado a ver como que dos posturas extremas, dos posturas que polarizan el país. Y eso no es verdad, ¿no? Porque lo que ha polarizado el país,
¿no? Lo que ha puesto al país este discurso completamente cerrado, ¿no? Que niega un debate democrático, que niega la comunidad, ¿no? Lo mínimo de una comunidad, lo mínimo además de lo que podría ser la política moderna, ¿no? ¿Qué es la política moderna al final de cuentas? La política moderna es la política de los argumentos, la política racional, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia del mundo de la Edad Media, del mundo antiguo, ¿no? Que viene justamente el mundo moderno con la política moderna, donde son los argumentos, ¿no? Los que pesan. Por eso que la política es como que el arte de convencer, ¿no? Entonces, claro, quienes han negado eso, ¿no? Es justamente, ¿no? La postura del fujimorismo con aliados, ¿no? Que como ya bien lo ha descrito la doctora Carmen González, ¿no? Como López Aliaga, ¿no? Que además no solamente es como el aliado más extremo, ¿no? Que se atreve a decir muerte a Cerrón, muerte a Castillo, ¿no? Algo de esa envergadura, ¿no? Sino que también construye un nivel de fantasías, ¿no? Y construye un nivel de historias que van alimentando justamente esta actitud. Entonces yo sí creo además, para terminar, Chiquito, que en un proceso de cambio, ¿no? Si entramos al gobierno del presidente Castillo, el profesor Castillo, y estamos ante un momento de cambio, eso se va a profundizar aún más, ¿no? Porque la pérdida del privilegio, que muy bien también la doctora González lo ha descrito, ¿no? Cómo se juegan los privilegios en el Perú, y el privilegio en el Perú tiene que ver con la plata y tiene que ver con el fenotipo definitivamente, ¿no? Y tiene que ver eso, obviamente, con toda la herencia colonial. Y también, Lucía, lo del terruqueo, ¿no? Tú justamente fuiste víctima hace poco de un nuevo episodio, ¿no? De usar esta arma como una forma de desacreditar al opositor, ¿no? ¿Qué tienes que decir sobre esto? Sí, ¿no? O sea, yo creo que justamente el terruqueo en el Perú es la peruanización del fascismo, ¿no? O sea, ¿qué fueron los años del terror? ¿Qué fueron los años del conflicto armado interno, ¿no? El terruco, ¿no? El terruco era, o sea, decirle terruco a alguien podría, ¿no? Traer consigo la muerte de esa persona, la tortura de esa persona, la desaparición de esa persona, ¿no? Es decir, la violación de los derechos humanos, ¿no? Cuando un discurso, ¿no? Se vuelve en supremacía, ¿no? De cualquier otro, ¿no? Porque hay que combatir, obviamente, ¿no? El terrorismo, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa muy diferente que tiene que ver con, ¿no? Que los delitos de terrorismo obviamente cumplan su sanción, obviamente cumplan, ¿no? Su pena, obviamente hay investigación, ¿no? Y encarcelamiento, en fin, lo que sea. Y otra cosa distinta es el discurso que se hizo prevalecer en los 90 y que ganó la batalla de la memoria en el país, ¿no? Donde el terruco se convirtió no en una persona, ¿no? Y ese terruco no era necesariamente una persona que fuera de alguna organización alzada en armas, terrorista, ¿no? Era un estudiante de la Cantuta, ¿no? Era un estudiante sanmarquino, o sea, yo soy sanmarquina, ¿no? Alejandro también, ¿no? Y sabemos lo que es el terruqueo, ¿no? Desde que estábamos formándonos en la universidad, ¿no? Entonces, el terruqueo es anular, ¿no? Simbólicamente los derechos, el derecho a la vida, el derecho al hacer política de una persona, ¿no? Porque no estamos, el terruqueo es todo un discurso simbólico, ¿no? Entonces, es sin ninguna duda, ¿no? La herramienta favorita del fascismo a la peruana, ¿no? Ahora, hay una cosa que yo creo, ¿no? Que en el tiempo van cambiando los conceptos. Y si bien muy bien hecho que tú no permitas que te vengan a decir terruca, sin embargo, yo siento que terruca ya no, nadie va a creer, ¿entiendes? Sino que la terruca va teniendo otros caracteres. La terruca es una chola, que no es pituca, es una chola resentida, una chola que quiere cambio, o sea, ya es una chola amenazante para las élites, ¿no? Si no, sería caviar, Entonces, ¿no? Si fuera blanca. ¿cómo? Pero si Claro, fuera blanca sería un caviar. claro, No un claro, terruco. si fuera más blanca, cuando eres blanca ya eres caviar porque ya, ahora, los caviares también sería bueno un día conversar sobre ellos, porque también hay toda una connotación y un miedo que tienen a los caviares, ¿no? Porque si bien los caviares
No, si no hubieran caviares también, ¿cómo mirarías todo lo que está pasando? Los caviares son los que están mirando lo que están haciendo los poderosos. Entonces también tiene sus connotaciones, ¿no? Pero yo creo que el terruco ya, ahora, cuando a mí me dicen resentida, sí, resentida quiere decir 2 veces sentida. Resentida. ¿Está bien, pues? Está bien. O sea, Somos resentidas porque obviamente todo lo que ha pasado, ¿no? No, pero además, qué maravilla que tengas tanta sensibilidad que no solo sientas, sino resientas, doblemente claro. sentido. Ahora, yo creo que si es que nosotros no podemos mirar lo que nos pasa adentro, el miedo que tenemos a poder defender las causas justas, si no tienes el coraje, porque las cosas que pueden vencer acá, todo este sistema creo que es la ética, tener claro dónde estás, y la falta de miedo. No tienes que tener miedo. Con eso vamos a llegar muy adelante. Quería leer algunas preguntas que nos están escribiendo a través del Facebook. Una primera pregunta, igual para cualquiera de las dos que quiera participar, que me pareció muy interesante y además me hace pensar y me da hasta un poco de miedito me da, ¿no? Dice, ¿ven a Pedro Castillo con la convicción suficiente para enfrentar el racismo estructural? O sea, ¿estará preparado él para enfrentar a todo esto que se viene a partir de su proclamación, Congreso en contra, esas cosas que estamos hablando que se van configurando alrededor del racismo, del fascismo? ¿Lo ven preparado para esto? Ahí a mí me gustaría decir algo, ¿no? Hay detrás de esta campaña, más allá de la cuestión legal, ¿no? Más allá de las investigaciones legales y de la tarea que tiene que hacer el Poder Judicial, ¿no? Detrás de esta campaña política mediática en contra de Perú Libre, en contra del presidente, secretario general de Perú Libre, y en contra de eso, hay una intención política, que es dejar al profesor Pedro Castillo sin partido, ¿no? Después va a venir otra estrategia que va a ser dejar al profesor Pedro Castillo sin sus bases sindicales, sin sus bases organizativas, sin la gente movilizada. Después de dejar al profesor Pedro Castillo sin bancada en el Congreso de la República. Y después, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que sí. Pero ahí lo importante, Lucía, es ir diciendo lo que va a hacer, porque eso desinfla el problema, es como desactivar una mina. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ahora, yo conozco a Pedro Castillo y realmente es una persona que ha tenido el privilegio de nacer en un hogar sano. Entonces, es una persona que no tiene miedos, tendrá los miedos naturales, pero es tranquilo y está lleno de afecto. Y el afecto es una fuerza enorme, una fuerza enorme. Cada uno de nosotros busca una actividad en la vida de acuerdo a lo que sientes. No existe la casualidad ni la mala suerte. Entonces no es casual que sea sindicalista, pero es sencillo y es una persona que ha tenido un padre muy fuerte, el padre en el sentido muy bien colocado, y la madre muy tierna. Él es el 9º hijo y entonces ha sido muy engreído, mejor dicho, muy querido. Entonces yo confío en su estructura emocional y en su capacidad de aprender. Podemos ser muy inteligentes, pero angustiados si no vamos a poder aprender. ¿Qué cosa es? Él va a necesitar intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la inteligencia del inconsciente, de lo que, esa inteligencia que te hace ver lo que puede pasar de acuerdo a lo que has vivido. Entonces yo creo que él puede saber dónde está el peligro, creo que puede saberlo. Entonces yo tengo mucha fe en la estructura emocional de Pedro Castillo. Nos pregunta Magda Bustamante a través del Facebook, ¿qué podemos hacer para evitar que los fascistas ganen fuerza? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? O sea, ¿cómo evitamos que recobren? O sea, la historia es cíclica, ¿no? Estamos viendo ante nuestras narices lo que pasó hace 100 años, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitarlo, ¿no? Que esto suceda nuevamente. Participando desde donde estás, participando en los amigos, participando en tu barrio, estando en el Facebook, preparándote. No decir cualquier cosa, decir cosas inteligentes, porque eso va a hacer que la gente te siga. O sea, tiene que haber una labor de comunicación
Entonces, no quedarse parado ni callado, leer sobre lo que nos está pasando. Hay un montón de artículos para, por ejemplo, venir acá. Yo he leído bastantes cosas de los sociólogos. Todos tenemos la capacidad de saber todo, entonces prepararnos, no quedarnos en el no hacer. Si hoy día yo no aprendo, estoy peor que ayer porque las neuronas se secan. ¿Y hasta cuándo puedo aprender? Hasta siempre. Entonces, prepararnos y tener la valentía de poder salir y decir nuestra palabra en el Twitter, donde sea, dar lo mejor de nosotros. Sí, yo creo ahí también fundamental, pero fundamental la organización y la formación, ¿no? Claro, claro. Organizarnos es fundamental, o Sí. sea, mientras más organizadas y organizados estemos, mayor va a ser la capacidad para enfrentar el boicot de estos grupos fascistas y de estos grupos de derecha. Tienes razón. Organizándonos en las universidades, en los barrios. Lima es un bastión de la derecha. ¿Cómo construimos, ¿no?, organización con las redes y los tejidos sociales que ya existen en el pueblo? Que el fujimorismo muchas veces sabe entrar ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para organizarnos, ¿no? Y organizarnos conjuntamente con la gente. A ver, debemos de pasar de una mayoría electoral a una mayoría político-popular. Exacto. Es la única forma de resistir, ¿no?, lo que se viene, porque lo que hemos vivido estas semanas, ¿no?, y yo lo he repetido varias veces porque lo creo definitivamente, ¿no? Sí, lo que hemos vivido estas semanas es el preámbulo, no es nada a lo que van a intentar hacer en los 5 años que vienen, ¿no? Y ahí sí coincidir, ¿no?, con lo que decía hace un rato Carmen sobre el profesor Pedro Castillo, y además resaltar el tema de ser un líder sindical, ¿no? En el Perú, ser un líder sindical, el profesor Pedro Castillo protagonizó la huelga magisterial más importante de la última década. Exacto. Ojo con eso, ¿no? O sea, ojo con eso, sentándose, ¿no?, con las autoridades, las máximas autoridades del país, para poder negociar los derechos laborales de uno de los sectores de trabajadores más postergados, como son nuestras maestras y maestros. Eso no es menor. O sea, esa capacidad de gestionar la contradicción, de gestionar, ¿no?, el gremio, ¿no?, y de hacer que esa reivindicación gremial sea una reivindicación que se siente en el país, ¿no? Es toda una escuela que es intransferible, ¿no? Entonces, yo sí creo que el profesor Pedro Castillo tiene toda la capacidad, pero necesitamos, ¿no?, organización. Y hay que hacer urgente el Frente Popular. Si son jóvenes, hay que participar en un partido. No hay que, yo ya no lo hago porque ya soy muy mayor, pero sí hay que participar en un partido. El Frente Popular, la calle, es lo único que va a defenderlos. Y cuando estamos defendiéndonos a Pedro Castillo, estamos defendiendo a todos los Pedros Castillo, que son millones en el Perú, porque no es un Pedro Castillo, hay muchos Pedros Castillo. También hay una cosa, también un elemento que creo que debemos tocar antes de finalizar esta conversación tan enriquecedora que hemos tenido, es los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho, y creo que a muchos, cuando vimos, por ejemplo, a Zaira Arias diciéndole a Beto Ortiz, eres un miserable, ¿no? O ahora último al doctor Aníbal Torres, más conocido por sus alumnos como Caníbal, ¿no? Porque es muy así en sus exámenes, ¿no? Y se nota, pues, ¿no? Decirle a este periodista, pues, no pseudo periodista, decirle, muchachito tonto, no me vas a atarantar, ¿no? Entonces, en los pocos espacios que le dan, digamos, a la otra posición, qué importante es enfrentar y decirlo, ¿no? O sea, con todas sus letras, ¿no? Y creo que la doctora Carmen nos enseñó eso durante mucho tiempo, ¿no? Ahora hay una cosa que quiero decir, que me había olvidado, de que el canal de Willax es fascista. Es el representante de los fachos. Eso son los tenemos que decirlo. De los fachos. ¿Ah? Los voceros eso hay que de los decirlo. fachos. Y acá yo estoy desde ayer atacando a Erasmo Won, porque Erasmo Won no hay nada peor que un converso. ¿Y por qué se produce un converso? Alguien, por ejemplo, que es de izquierda y pasa a la derecha, como por ejemplo Rospigliosi. ¿Por qué un converso puede ser peor y muy agresivo? Porque dentro de su mundo interno tiene un pedacito de lo que fue su historia de izquierda. Él tuvo una historia.
pero luego por conveniencia o por sabe Dios qué pasa a la derecha. Pero eso que tiene en el alma de izquierda está. ¿Y cómo hacer para destruirla? La destruye afuera, atacando a la izquierda de fuera para atacar lo que lleva adentro. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que salir, porque Erasmo Wong, yo desde ayer estoy atacando a Erasmo Wong, ha sido un hombre pobre, bodeguero, que que atendía en San Isidro, en la calle 2 de Mayo, a los ricos de San Isidro. Entonces, con los años ha logrado hacer dinero, pero le habrá quedado esa cólera contra de haber tenido que servir. Y ahí debe estar la figura del padre porque él es el hijo mayor. Entonces, una manera de acallar al padre para él ser el mejor ahora frente a los hermanos y una manera de borrar su historia de siervo de los ricos es por volverse un fascista. Él es el vientre en el cual han desarrollado Milagros Leiva, ha desarrollado Beto Ortiz. Los financia, ¿no? A todos. Batters. Él es el que ha puesto el vientre para que ahí desarrollen estos fetos. Entonces esto hay que decirlo. Él ha organizado la marcha de López Aliaga y mintió cuando lo llaman del Perú 21, dice no, yo no estoy y le tomaron foto. Entonces hay que golpearlo a él, golpearlo en el mejor sentido de hacerle ver que acá no es casualidad que tenga una televisión y aparezcan tres horribles personas que calumnian unos fascistas. Entonces eso tenemos que decirlo, pero además ellos están saliendo por las ondas que son del país. Entonces tenemos que lograr que ese canal lo cierren, porque eso es nuestras ondas. Claro, utilizan nuestras ondas van a enfermar a los peruanos. Para incitar a la violencia en la práctica, ¿no? Y claro, para por eso difamar. tenemos que empezar con estas campañas. Tenemos que hacer campañas a ver, por ejemplo, ahora, ¿sobre qué nos vamos? Tenemos que estar ahí. Todos, y luego, como dijo Lucía, participar en las calles y organizar el Frente Popular es lo único que va a pararlos. Qué importante es también tener a un profesor como presidente, porque bueno, creo que los que estamos acá convencidos de que va a ser Castillo ya proclamado dentro de poco. Qué importante tener un profesor, ¿no? Porque Paulo Freire decía, ¿no? Que cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor, ¿no? Es justo lo que escribía claro. sobre Erasmo Wong, ¿no? Entonces, claro. Creo que el tema educativo es fundamental, ¿no? Y hay una cosa que quiero decirla, que yo estuve conversando con la doctora Miriam Yataco, que ella es lingüista en la Universidad de Nueva York. Y ella me decía de que así como hay personas que se dedican a estudiar racismo y otros no, exactamente, y que prefieren el sistema, el statu quo, que entre los lingüistas han aparecido los sociolingüistas, que no dicen que tienes que hablar como quiere Marta Hildebrand, sino que hay diversos españoles y hay un español andino. Y entonces no se le puede decir que es malo, por ejemplo, de donde es el maestro Pedro Castillo, si hablaba un idioma que se llamaba cuya, con L, 2 L's. Entonces le han quedado vestigios, entonces él tiene eso como raíz. Entonces no se puede pedir que el español de una ciudad de Lima sea igual, y eso no quiere decir que es menos. Ahí hay una mirada también opresora en ver que mi español es mejor que el tuyo. Sin embargo, en Chile pueden hablar mal y nos da risa, pero acá entonces sí lo tomamos como el español. No, señor, él habla español andino de acuerdo a su lugar, ¿no? Y